Buenas noches, Lomas. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a los alumnos de Estados Contables. Simplemente para quienes nos visitan hoy por primera vez, voy a utilizar a lo mejor 5 minutos para poner un poco en contexto. También bienvenidos a los estudiantes de la carrera de licenciado en Administración. Sé que hay de marketing, seguramente de planeamiento y también de dirección general. Una breve referencia para poner en contexto. Para aquellos que a lo mejor porque todavía no llegaron al final de la carrera o porque estudian la carrera de contador, voy a en 2 minutos comentar qué es el Lomas. Bueno, la facultad tiene una gran tradición en eventos que empieza hace mucho tiempo. Seguramente habrán pensado, bueno, si estudio la carrera de contador, ¿cuál sería el evento? Y seguramente van a encontrar la jornada de Administración, Contabilidad y Economía. Bueno, me tocó junto al actual decano. En el año 88 hicimos el proyecto y en el año 89 fue nuestro primer evento de Administración, Contabilidad y Economía. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Vázquez y bueno, yo me gradué de contador en esta casa, para mí fue un honor, en julio del 82. Y bueno, desde ese momento di distintas materias en la facultad. Primero costos, administración financiera, lo que hoy es costos para tomar decisiones, y en los últimos años marketing y dirección. Por lo tanto, digamos, participé en muchas jornadas, pero a partir del momento en que, digamos, las autoridades de la facultad me focalizaron en la administración, generamos un evento propio de administración. Y ese evento es el Lomas. Entonces dirán, uy, te mataste para poner el nombre. Qué difícil, ¿no? Bueno, como se imaginarán, si soy de marketing, los eventos son marcas, todo es marca, nosotros somos marca, y en realidad Lomas es una marca. Es la marca que representa la semana del management en Económicas Lomas, y como para crear marcas hay distintos procesos. El primer proceso es el naming, el nombre, y en el proceso de creación de nombre hay distintas técnicas. Lo que utilizamos fue un acrónimo que se forma con iniciales. Entonces, Lo es Lomas, Ma es el management y la S de seminar. En realidad, lo que significaba era la semana del management, pero bueno, semana es week y yo me había propuesto que se llame Lomas por una cuestión de identidad con la facultad, por una cuestión de trascendencia. Y bueno, con el tiempo se fue haciendo un clásico y hoy ya la edición número 18, hace 18 años que tenemos nuestra semana del management. Digo management porque nuestra disciplina es management, ¿no? Cuando se crearon las carreras, Lomas fue, acuérdense que esta facultad y esta universidad se inició con 3 carreras y esta facultad con una sola, y la carrera de administración. Y Lomas fue una de las pioneras en la carrera de administración en la Argentina. Entonces, en ese momento se hablaba de administración, pero lo correcto, lo que nos significa es management, es una carrera de dirección y gestión. Entonces es muy difícil de traducir, es lo mismo que marketing. Por eso no le podemos cambiar el nombre de la carrera, pero sí nuestro evento refleja el management. Y bueno, desde aquel momento, digamos, el principal objetivo, sin lugar a dudas, era tratar de compartir con nuestra comunidad, con los estudiantes, con los profesores, con los graduados, con la comunidad en general, lo que sería el state of the art, lo más avanzado que hay en cada área, de modo tal de que esto sea un excelente complemento de lo que ustedes ven en las aulas. Y en ese sentido, siempre pueden venir. Esta vez tal vez están participando porque los invitó un profesor, pero cuando se hagan son gratuitas. En general siempre decimos hasta que se cubra la capacidad del aula, pero la verdad como hay muchas actividades, es muy difícil cubrir la totalidad del aula. Tenemos un aula muy linda, muy cómoda, e incluso si uno tiene que estar hasta parado es cómoda esta aula, como digo, ¿no? Hemos tenido a veces personas que hasta estaban sentadas en el suelo, que a uno les molesta, pero que es mejor que estén presenciándolos sentados en el suelo que no vengan. Entonces, nosotros siempre permitimos hasta que vemos que la capacidad esté lógica, pero lo que queremos es que estén cómodos, y creo que así lo están. No sé, ¿están cómodos, están contentos o no?
creo que es un privilegio esta facultad. Bueno, en ese sentido, no voy a decirles todo el programa. Lo que sí voy a decir, que la facultad, seguramente ustedes lo habrán consultado, tiene un canal YouTube que tiene una biblioteca. Y van a encontrar, no sé, los últimos 10 lomas y las últimas 10 jornadas y muchos eventos. Y esto está siendo filmado y probablemente en un tiempo también esté. Entonces esto es bastante bueno porque permite compartir mucho. Y en la administración tenemos un canal que se llama IMEL, que es Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, que reproduce lo de lomas y además agrega contenido propio. Bueno, sin más, no voy a decir todo el programa, pues ya estamos en el horario, estamos viendo porque sé que se llaman los chicos de estados contables. Si ustedes quieren consultar el programa, bueno, nosotros tenemos muchas redes, más allá de las redes de la facultad y del centro de estudiantes. Hay grupos en Facebook, Marketing Económicas Lomas, Lomas Management. ¿Y por qué ponemos todo en grupos? Porque es más fácil, hay mucha gente en ese grupo, más de 1000, en el caso de Lomas Management. Hay muchos álbumes de fotos, es toda una historia, en marketing también. Entonces es como una especie de lugar donde tanto estudiantes como profesores compartimos mucho de estas experiencias. Y ya entramos hoy, el día de hoy. La verdad que para mí siempre es un lujo poder presentar cualquier disertante. Generalmente son invitados del exterior, o sea, que no son de la facultad, incluso a veces viene gente del exterior, es porque los conozco mucho y creo que valen la pena. Y siempre selecciono gente de la casa. Y me gusta... Matías me va a decir que no es tan joven, para mí sos re joven. Entonces siempre digo que para mí es un ejemplo que debemos dar quienes ya estamos hace mucho en la facultad. Yo este es mi año 48 en la facultad. Entonces creo que es muy importante poder dejar legado, ayudar a personas jóvenes. Para mí ustedes son jóvenes. Mañana hacemos lo que denominamos Lomas por Lomas. Los que presentan son estudiantes o jóvenes graduados. Y eso es un poco generar espacios, porque bueno, en algún momento, quienes hoy tenemos esta oportunidad de estar, no vamos a estar. Va a haber otros profesores titulares, otros directores de departamento. Entonces, yo además dirijo el departamento de ciclo superior, por eso digo esto. Y bueno, para mí es un lujo poder compartir estos espacios. Yo los admiro a los dos. Matías, no pasaste sos más puro. Silvio está contaminado. Tuve el honor, bueno, Silvio fue... Yo no me pongo en profesor, así que compartimos aula y él fue brillante en el máster y en marketing. Tengo un recuerdo extraordinario de vos. Y bueno, Matías con el tiempo lo fui conociendo. Creo que son dos lujos de la casa, que además tiene una actividad profesional muy importante y son profesores con vocación en muchas casas de estudio, porque recién estábamos repasando un poco la historia, sobre todo de nuevas universidades, y Lomas es un poco ya una tradición. Creo que a lo mejor lo que la UBA fue cuando yo estudiaba, que venían los profesores de la UBA, hoy es Lomas. Donde vayan van a encontrar profesores de Lomas, y van a encontrar profesores de Lomas en la dirección de la carrera, no como profesores comunes. Paulone, por ejemplo, en Quilmes, o lo que haga Alberto Beira en su momento. Tenemos profesores destacadísimos. Simplemente, antes de darles paso a ellos, voy a presentar al segundo disertante, que yo los invito a que se queden, porque esta persona, yo la quiero mucho, fue alumno fundador de la facultad. Se entró antes que yo a la facultad. La primera clase que hubo, él estaba sentado ahí. Fue profesor de nuestra casa, pero él es profesor de New York University en máster. Era un poco lo que les decía. Lomas tiene un legado y tiene profesores en todos lados, ¿no? Hoy leía, la semana que viene el presidente de JP Morgan. El número 2, Daniel Pinto, de Lomas, fue alumno mío. Estamos hablando de personas que llegaron, van a encontrar eso, y es un poco lo que yo les quiero dejar como mensaje, ¿no? La frase es Lomas te inspira. Y un poco, yo creo que hoy los contenidos, ustedes los pueden ver prácticamente de un formato muy accesible. En mi época había que recurrir al profesor y a algunos libros y había pocos libros. Hoy, gracias a Dios, hay muchos libros y suelo decir, vayan a los libros. Para mí son la fuente más confiable. Yo suelo decir, el 90% de lo que está en Internet es malo. No es para que no usen Internet, es para que sepan. Cuando yo googleo marketing en Internet,
el 90% de lo que viene es basura y está mal. Cuando googleo management o cuando pongo la inteligencia artificial management está todo mal. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Como uno conoce el tema, puedo servirme de esa herramienta. Mi sugerencia es, si no conocen mucho, no usen, porque se van a patinar, que es lo que nosotros estamos viendo desde el curso. O sea, si no conoces mucho un tema, no uses, porque vas a patinar. Si yo googleara marketing, de hecho lo hice en todos los temas que sé, nunca encontré una respuesta buena. Sí encontré algunos aspectos que puedo tomar. La herramienta sirve, pero tengo que saber, porque la tengo que controlar yo, si no me controla a mí, ¿lo ven? Y eso es un poco lo que yo les quiero transmitir, de que hoy hay contenidos, y que los contenidos están al alcance, pero que sean muy selectivos a la hora de los contenidos, y básicamente el propósito nuestro es inspirarlos. Bueno, ya estamos en tiempo, creo que tenemos las personas, vamos a ir para atrás, ahora voy a poner la presentación de ustedes. La conferencia que sigue va a ser una videoconferencia porque está en Miami, en Key Biscayne, el disertante. El tema va a ser plan de negocios, tópico muy avanzado, que también los invito a que lo puedan aprovechar, porque realmente es la materia que da en su curso final de la maestría en Nueva York. Bueno, vamos a recibir a Matías y a Silvio con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ya ponemos la presentación. ¿O? Ahí está. Chicos, vamos a poner una hora, si ellos tienen una hora justito. ¿A dónde lo tenés, Mati? Porque... Ahí está. ¿Así está grande? Vamos a poner directamente acá en presentar. Ahí estamos. Porque como está en Canva... Presentar. Ahí estamos. Listo. ¿Listo? Espera. Hola. Ahí está. Sí. Pero yo no estoy seleccionando. Ahora sí. Ahora sí. Estamos. Bueno. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, Matías Bendín mi nombre, Silvio Insigne mi acompañante. En esta oportunidad, un poco, agradeciendo primero la oportunidad a Gabriel de volver a estar acá, en este caso para mí estar de nuevo. Ya van 2 años seguidos, así que ahora vamos del equipo del tercero. No hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3, ya estamos. Así que vamos por el tercero también. Un poco acompañando las palabras que decía Gabriel y un poco teniendo ya ahora las dos familias de la universidad juntas, porque están los estudiantes de Estados, que son futuros contadores, y los que vienen de... Eso es muy lindo porque es lo que queremos. Exacto, entonces tenemos también a los futuros licenciados también en la sala, entonces tenemos a las 2 familias juntas. Y un poco lo que está bueno, lo que queremos orientar esta charla, cuando él dijo que yo era más puro que Silvio, aclaro por las dudas. Claro, era que no fui alumno de él, pero me hice querer igualmente. O sea, me terminaste queriendo, aunque nunca pasé por la licenciatura. Bien, o sea, yo soy contador puro y duro, más duro que puro, por así decirlo. Y un poco el objetivo de la charla es, y esto lo van a entender por ahí un poco más, es los chicos que cursan con nosotros Estados, porque justamente uno de los temas que vemos con ellos desde el punto de vista técnico y bien desde el punto de vista de contador es el estado de flujo de efectivos, ¿no? Entonces, la intención es salir de la parte dura y técnica del estado de flujo efectivo, si bien alguna cuestión vamos a tocar como para poner en contexto, pero con el objetivo de tratar de mostrar cuáles son los usos que podemos tener realmente de esa información, ¿no? Y más todavía teniendo en cuenta que la parte de lo que sería la licenciatura en administración, algunas cuestiones vinculadas a la parte de estados contables se ha ido perdiendo dentro de las reestructuraciones de carrera, con lo cual han perdido parte de ese, si bien era un problemón para ellos tener que cursar la materia de estados contables, porque era muy contable, valga la redundancia, pero bueno, la idea es tratar de zanjar esa diferencia que hay hoy por hoy. Entonces, la idea es arrancar, porque estaba bueno siempre cuando éramos chicos que nos contaran una historia, entonces la idea es arrancar con un cuentito, con una historia, como para ponerlos en contexto, y en ese sentido había una vez 3 estados que eran muy amigos, se llevaban muy bien entre ellos, se entendían, porque entre ellos hablaban todos lo mismo, no tenían ninguna diferencia, o sea, todo iba de la mano en ese sentido,
sentido y estaba, bueno, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, y se llevaban bárbaro ellos, hasta que en un momento apareció en el barrio alguien distinto, ¿no? Y este alguien distinto era el estado de flujo efectivo. Entonces, estos tres estados lo que empezaban a ver es si había alguna forma en que ellos, que eran diferentes, pudieran comunicarse con este cuarto integrante y ver de qué manera podían estar los cuatro juntos, porque es como todo, cuando éramos chicos estábamos jugando entre dos o tres y veías un cuarto chico y decías, bueno, ¿cómo lo podemos integrar al grupo? Entonces, lo primero que queríamos era evitar que no haya ningún tipo de pelea, y menos por una diferencia, sino que lo que había que tratar era de conocerlo un poco más. Entonces había que conocer a F, a este personaje, y ver cómo lo podíamos incorporar al grupo, ¿no? Y cómo podíamos vincularlos entre todos. Entonces, en ese sentido, para que F no se enoje, aparte, ¿cuál era la idea principal? O sea, ¿cuál es el objetivo de o el contexto? ¿Cómo está este personaje, el estado de flujo efectivo? Bueno, es uno de los estados básicos de los estados contables. Podríamos decir que es el estado contable básico que más odiamos los contadores. No hay una explicación conceptual de por qué. Creo que es porque justamente estamos queriendo demasiado los otros tres, ¿no? Entonces, en esto de las diferencias hay que encontrar la forma de que las diferencias no existan, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, ¿por qué lo vemos diferente? Y fundamentalmente porque los otros tres estados dan información económica y el estado de flujo efectivo es de información financiera. Entonces es como que nos paramos de distintas visiones y en ese sentido es como que al contador la parte económica nos gusta, nos sentimos bien. Piensen que tenemos como que un decálogo arranca con devengado y después sigue el resto, ¿ok? Entonces es devengado o nada. Devengado o muerte, así es, así, como que somos medio extremistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, el estado de flujo efectivo parte de un criterio que plantea justamente el flujo de los fondos. Entonces ya no estamos hablando de un criterio de lo devengado, sino de propiamente el movimiento de los fondos o de lo percibido. Y justamente el objetivo nuestro de esta charla es, en este sentido, y saliendo un poco de la introducción con la historia y todo esto, como para hacerlo un poco más ameno, porque hablar de estado de flujo efectivo no sería divertido nunca, era justamente tratar de pensarlo, no al estado de flujo como explicar de qué se trata, qué información tiene o para qué se usa en sí mismo, sino tratar de ver cómo se puede vincular desde el punto de vista de analizarlo como una fuente de información del negocio. O sea, desde dónde yo puedo tener información del negocio a partir del estado de flujo efectivo o a partir de la vinculación del estado de flujo efectivo con los otros tres chicos del grupo, de la plaza, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a tener que tener como presente, como claro, como punto de partida para empezar a analizarlo es que este estado de flujo efectivo va a estar partido con distinto tipo de información, ¿no? O sea, parte de un criterio muy básico que es cuánto dinero o equivalente tenía al inicio del periodo, cuánto tengo al cierre y qué diferencia hay. Y pareciera que esa información es algo sencillo, o sea, bueno, perfecto, estoy mirando un periodo de tiempo, con cuánta plata arranqué, con cuánta plata terminé. Y en el medio, cómo me fue, financieramente hablando, bien o mal. El problema es que el estado de flujo efectivo lo que trata de mostrar a quien lea o a quien vea esa información los porqué de esa variación. O sea, por qué si arranqué con tanto dinero terminé con otro monto, mayor o menor, no importa cuál sea el signo. Y en ese sentido de tratar de explicarlo, lo hace partido en tres esquemas, o sea, tres formatos o tres componentes como para separar justamente a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, uno va a ser justamente todo lo que tenga que ver con la actividad operativa, que es la actividad propiamente del ente, a lo que se dedique, o sea, esto es transversal, no importa a qué se dedique la compañía, la actividad operativa va a ser a lo que se dedica habitualmente. Y por otro lado va a tener otros dos componentes que son la actividad de inversión o de financiación, fundamentalmente por dónde coloca los fondos en el objeto de invertir y dónde son sus fuentes de financiación. Entonces, ¿pero de dónde surge toda esta explicación primordial? Y vamos a empezar a vincularlo justamente con los otros estados para poder entender la lógica, ¿no? Porque hasta este momento yo digo, bueno, variación de efectivo, actividad operativa, actividad de inversión, actividad de financiación, y decir, bueno, ¿y cómo vamos a terminar vinculándolo con el resto de los estados contables?
porque queremos que se amiguen, ¿no? Claro, todo esto tiene que terminar con una historia que termine feliz. Es viernes, tiene que terminar bien esto. O sea, ¿ok? O sea, si vamos a ir a tomar algo todos juntos, invita a Silvio, tiene que ser con final feliz y no porque estamos todos deprimidos, ¿ok? En ese sentido. Entonces, todo lo que sería, pensando desde el punto de vista bien conceptual, fíjense una cuestión, después me di cuenta, cómo podía ser la forma del balance siendo contador cuadrada. O sea, me hago bullying a mí mismo y no me doy cuenta, ¿ok? Bien, somos poco cuadrados los contadores, él no tanto. No, por eso nos llevamos bien, porque nos complementamos. Somos como un matrimonio sin ser matrimonio, por eso nos llevamos bien. Claro, bien. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos prácticamente los componentes del balance con algunas particularidades que justamente son llamadas de atención que nos van a servir como para poder interpretar mejor algunas cosas con el fruto de poder explicar lo que queremos decir nosotros, ¿no? Por un lado tenemos lo que sería el activo, partido en activo corriente y no corriente, por así decirlo, es en cuanto a la disponibilidad de los componentes de esos activos, ¿no? O sea, si los voy a poder disponer dentro del próximo periodo de 12 meses o si son de una duración más prolongada en el tiempo y disposición más prolongada en el tiempo. Por el otro lado, fíjense que una arbitrariedad que no está puesto pasivo corriente y no corriente, que hubiera sido una descripción pura y dura contable, sino que queremos empezar a amigarnos con F, entonces vamos a empezar a hablar no del pasivo como corriente no corriente, sino desde el punto de vista de, por un lado, tener todos los pasivos operativos, o sea, vinculado con la actividad operativa, y todos los pasivos vinculados con lo que sería la parte financiera, o sea, con la financiación que pueda recibir por parte de terceros. Y como otro componente, obviamente, el patrimonio neto, que sería toda la parte retributiva o de aporte de capital que pudieran haber hecho los accionistas de la compañía, ¿no? Entonces, esto sería un esquema puro y duro de lo que sería nuestro balance tradicional, con la simple particularidad llamada que en vez de llamar pasivo corriente y no corriente, le pusimos otro nombre para poder explicarlo. Entonces, en este sentido de poder pensar lo que sería el estado, de cómo lo vamos a ir amigando con el estado de flujo efectivo, lo que tenemos que empezar a analizar es que estos componentes ya me van a ir marcando hacia dónde puede ir el estado de flujo efectivo, ¿no? O sea, cómo se puede ir moviendo. ¿Por qué? Porque si yo lo parto a la mitad, a este balance, o sea, ya separo este cuadrado en dos partes, por un lado tenemos que los activos van a ser todos aquellos que van, si bien uno dice, pero pará, dentro del activo están los fondos. Sí, 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 pero para poder yo generar mi actividad, son los activos los que me van a ir requiriendo fondos. O sea, los bienes de cambio, por ejemplo, los productos que venda la compañía van a formar parte de ese activo. Los bienes de uso, la parte productiva que tenga la compañía, también va a ser parte de ese activo. Entonces, es hacia donde voy a canalizar fondos. Financiar los clientes también. Financiar los clientes es parte de una actividad operativa también, correcto. O sea, no es solamente, no pensemos solamente que, pero en el activo están los fondos. Sí, correcto, están los fondos y está también todo lo que yo hago con esos fondos. ¿A dónde los destino? Financiar a un cliente es parte de un destino de un fondo mío. Yo le di un bien y estoy esperando que en algún momento me lo pague y fue parte por ahí de mi estrategia de ventas o lo que fuere. Y del otro lado de ese límite que pusimos, ahora me doy cuenta que estamos hablando de amigar gente y le pusimos un límite en el medio, pero bueno, se entiende que no, que queremos que termine todo bien igual. Bien, del otro lado vamos a tener justamente quiénes son los que nos van a aportar los fondos para que nosotros podamos hacer estas actividades que queremos desarrollar o poder tener estos activos. Entonces, por un lado vamos a tener que quien me puede aportar fondos a mí son mis proveedores, indirectamente con la financiación que me den sobre las operaciones comerciales que yo haga, me están aportando fondos. Yo puedo ir y pedir financiación a una entidad financiera, con lo cual ahí estarían los pasivos financieros y con eso lo aplicaré a alguna de las actividades de la compañía. Y ni que hablar lo que sería la participación de los accionistas. Entonces, tenemos de un lado dónde meto un chivo, aprovechando que Gabriel convocó al próximo expositor sobre planes de negocios. Justamente un plan de negocio es lo que se usa para ir a buscar fondos, o sea, los accionistas que uno capta, si es un proyecto nuevo, es a través de mostrar un plan de negocio que sea viable, que sea rentable. Entonces es muy buena la charla que sigue y estaría bueno que se queden porque vale la pena, seguro. No, muchas gracias, y hay una correlación entre quienes asisten al aula, estados contables, planeamiento de evaluación de proyectos, marketing, dirección general con los temas.
Bien. ¿Te perdiste? A ver, entiéndanme, por más que Gabriel diga que yo soy joven, ya soy viejo, mi GPS cuando se pone a recalcular tarda un poco más y dice dónde está y está recalculando, y no tira la mejor ruta al principio, te tengo que esperar el segundo resultado, no el primero. Bien, ¿qué es lo que termina pasando con esto? ¿Cómo vinculamos a este balance que habíamos planteado, con límite y todo, vinculado con el estado de flujo efectivo? Bueno, habíamos dicho que había 3 actividades: operativa, financiación e inversión. Entonces, dentro de esto, requerir fondos y aportar fondos, lo que podríamos estar viendo es que toda la parte de el activo corriente va a ser justamente lo vinculado a mi actividad operativa, o sea que donde yo destine los fondos que reciba, independientemente de cuál sea su origen, si yo los destino a mi activo corriente, va a ser seguramente en gran medida vinculado a mi actividad operativa. Puede haber alguna excepción, pero fundamentalmente es la actividad operativa. Como contraparte, o sea, del otro lado, normalmente si yo voy y lo que hago es adquirir fondos, fundamentalmente con mis proveedores, es justamente fondos vinculados a la actividad operativa. ¿Okay? O sea, siempre es como un correlato, es decir, bueno, mi activo corriente me va a hacer referencia a mi actividad operativa, mi pasivo operativo va a estar haciendo referencia, valga la redundancia, a la actividad operativa también desde el lado del aporte de los fondos. Ahí capaz que ustedes escuchan en algún momento que se habla de capital de trabajo. El capital de trabajo es el que se da por la diferencia entre los activos corrientes de la operatoria menos la deuda operativa, ¿está bien? O sea, los proveedores, los sueldos a pagar, impuestos a pagar. Siguiendo con las actividades, si me voy a la actividad de inversión, ahí vamos a encontrar que dónde va a destinar los fondos la compañía cuando quiera actividad de inversión. Y fundamentalmente van a ser activos de largo plazo. En ese activo de largo plazo, como podríamos decir dentro de un ranking, el número 1 será su activo fijo o sus bienes de uso, propiedad, planta y equipo, si lo hablamos en función del criterio de las normas internacionales, pero es a donde irá la actividad de inversión principalmente orientada desde el destino de los fondos. Y por último, desde el lado de lo que sería la incorporación de fondos, o sea, de dónde pueden venir, bueno, la actividad de financiación del estado de flujo efectivo me va a mostrar justamente es de dónde los obtuve, si fue de un pasivo financiero externo o si salía a financiarme a través de los accionistas. O sea, la compañía tiene 2 formas fundamentales de financiación de gran capital, que va a ser o lo sale a buscar al mercado o lo sale a pedir a los accionistas. Entonces, ahí es donde aparecen los componentes. Entonces, cada componente del estado de situación patrimonial tiene un correlato directo con su relación al momento de generar el estado de flujo efectivo. Esto es una cuestión, por así decirlo, más amigable de realizarlo a los alumnos de estados contables. En ese sentido, cuando hacíamos la parte práctica de la ejercitación, terminábamos determinando gran parte de las variaciones a través de ¿dónde? De justamente el estado de situación patrimonial. O sea, no necesitábamos saber cuánto habíamos cobrado, cuánto habíamos pagado, sino que por las variaciones patrimoniales de cada uno de estos componentes, terminábamos interpretando cómo colocar cuánto cobré, cuánto pagué en cada una de las actividades. ¿Okay? Una aclaración. Nos quedó, por nuestra formación de contadores, ¿no? Nos quedó el patrimonio neto a la par que el activo no corriente y el pasivo financiero junto con el activo corriente, digamos. En la práctica eso puede ser, la deuda financiera se puede tomar para cosas de corto plazo o también para activos de largo plazo, ¿no? Entonces esto es una cuestión visual, temática, nada más. Claro, que lo hicimos así, pero sepan que, y vamos a hablar un poco de eso también, de calzar deuda con el activo que se esté invirtiendo. Sí. Lo mismo con lo que serían los tamaños de los componentes, ¿no? Es puramente arbitrario de estar jugando con figuras geométricas nada más, y que justamente nunca fue bueno en geometría yo. Bueno, justo un cuadrado no fue bueno en geometría, pero bueno, está bien. Bien. Bueno, acá, esto era una pregunta, subí mucho volumen, ¿no? Queríamos hacer un QR, pero no llegamos con el tiempo, también un tema de los contadores, nunca tenemos tiempo. Si ustedes tuvieran que elegir una empresa, yo digo, bueno, ¿qué empresa les parece la que está en mejor situación desde el punto de vista financiero? ¿La empresa A, la empresa B o la empresa C? Siendo que lo que ven ahí es el saldo de caja de bancos. ¿Qué opinan?
puedo preguntarles, así que piensen. Siempre depende, esa es la buena... Esa es una respuesta muy de contador. Bien. Esa es una respuesta muy de contador. Con la información que tenés ahí. Y depende de qué está compuesto, porque puede ser que... Pero la que tiene más caja de banco tiene... A ver, lo pienso así diciendo sólido alto, puede reaccionar más rápido. La que tiene más caja puede reaccionar más rápido. Bien, está bien. Es una buena respuesta. Hay que jugársela a veces, ¿viste? Es así. También puede tener muchas operaciones, por eso también tiene poca disponibilidad. Las otras puede tener, bueno, está bien, por eso no sabemos todavía, y eso es un poco lo que le queremos mostrar a los otros estados que están por el devengado. Les queremos mostrar que también es importante el estado de flujo efectivo para darle información útil a los usuarios tipos de la información contable, que eran justamente los que proveen financiación a la empresa. Entonces, y ahí tenemos, bueno, un montón de texto, pero en definitiva, si ustedes ven, tenemos un esquemita parecido a un estado de flujo efectivo para cada una de las tres empresas, y podemos ver que desde el punto de vista operativo, la empresa A y la B, que eran las que más caja tenían, están teniendo un déficit de caja, o sea, les falta caja, y están pidiendo préstamos, ¿está bien? Que después hay que pagarlos los préstamos en algún momento. Y la tercera empresa, la C, es la que genera más caja, que después veremos, porque capaz de generar caja y está vendiendo a pérdida, ¿no? Después es otra historia, o sea, no es solo el flujo efectivo, ¿no? Y está invirtiendo mucho, entonces probablemente esté, no sé si es una fábrica, está construyendo una fábrica nueva o lo que fuere, entonces quizás tiene poca disponibilidad de fondos, pero genera mucho. Entonces, en este caso pensamos que era la B, y en definitiva, por lo que vemos ahora, pareciera que es la C, ¿no? Tampoco podemos decir 100% porque no vemos los resultados, tendríamos que saber cómo es el estado de resultados, etc. Bueno, entonces ahí... Este de acá es maravilloso esta. Claro, entonces, si tenemos resultados positivos, ¿me va a sobrar caja? ¿Qué opinan? Vos no, porque ya participaste, otro. A ver, acá adelante, vos. Yo gané, dice. Claro, yo gané. El empresario, es muy común escuchar a un empresario primo argentino que dice, no sé qué pasa, yo veo que vendo, cada vez vendo más y nunca tengo plata. ¿No? ¿Es verdad? Bueno, entonces, lo que hablábamos antes... ¿Y la plata dónde está? Claro, ¿dónde está la plata, no? Entonces, lo que hablábamos antes del capital de trabajo, puede pasar muchas veces que esa ganancia, si uno aumenta la actividad, tiene que financiar más clientes, tiene que tener más mercadería, quizás tiene que invertir en máquinas, camionetas para reparto, lo que fuere. Entonces, mucha de esa ganancia queda atrapada ahí. Entonces, puede haber un resultado positivo, pero si no tenemos cuidado en cómo planificamos la caja, podemos tener un problema para pagar sueldos o alguna obligación que tengamos que cubrir. Entonces, lo que le estamos mostrando acá al F y a los otros estados es que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Que no es uno solo, es todos juntos. Bueno, ahí está. Entonces, el otro día me contaban un caso, un empresario que tiene vende chapas, un distribuidor de una empresa conocida de Argentina, que había otro competidor que estaba rompiendo el mercado porque vendía a precios muy bajos. Y en definitiva lo que estaba pasando era que el otro competidor estaba para quebrar, ¿no? Y lo que estaba haciendo era hacer caja y vendiendo por debajo del costo. Entonces, puede ser que yo esté viendo mucho dinero que entra, pero quizás desde el punto de vista económico tengo una pérdida. Entonces, vendo a pérdida, entonces todos me compran porque vendo barato, pero a la larga no sirve, ¿no? Bueno, entonces ahí está lo que estábamos hablando, que no solo importa si tengo resultados positivos, sino cobrar, y tampoco que tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Que decíamos, puedo tener un resultado positivo y no estoy cobrando, voy a tener un problema para pagar deudas, o puedo tener buena liquidez. Entonces eso hay que ir mirando y tienen que trabajar en conjunto, tanto el estado de resultados como el estado de flujo efectivo, ¿no? Ahí es donde vemos la vinculación, o sea, ya vemos que se van amigando, por así decirlo, y vemos que yo veo que el estado de resultados da ganancia, pero en el estado de flujo efectivo no tiene flujo de fondos. Ahora, si yo tengo ganancia y tengo flujo de fondos,
bien, tendré que seguir analizando igualmente, no me voy a quedar con eso solo, hay que ver cómo se está canalizando ese flujo de fondos, a dónde. Pero ya sería un buen indicio. Ahora, si yo tengo ganancia y no tengo flujo de fondos, tengo un problema. Como contraparte, yo empiezo a mirar también el estado de flujo de fondos y digo, tengo muy buen flujo de fondos, pero ¿cómo me está yendo realmente? O sea, yo estoy liquidando la empresa, o sea, me estoy haciendo de efectivo porque estoy rematando el mercado, por así decirlo, o en realidad tengo una situación equilibrada o no. Entonces ahí empieza a ver la vinculación de los dos estados en conjunto, de que no puedo estar mirando uno solo, no son compartimientos estancos que miro y comparo a cada uno por separado. Tengo que verlos en conjunto y tratar de trazar una línea y tratar de verlos transversalmente. En momentos como el actual, lo que pasa, con esto que están comentando, si ustedes ven, capaz en los diarios dice se alargan los plazos de pago o se corta la cadena de pagos. Ahí lo que le pasa a las empresas es que si a mí un cliente me paga 30 días, pero al otro mes me paga 45 y al otro me paga 60, yo empiezo a tener un problema financiero, porque la plata que yo pensaba cobrar no la estoy cobrando y no puedo pagar, ¿está bien? Y en contextos también como el de ahora, tener mucho stock también puede ser un problema, porque si tengo mucho stock, tengo mucho capital de trabajo y lo tengo que financiar, y financiarlo no es gratis, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir viéndolo. Bueno, acá un poquito lo que queríamos contar. ¿No tenemos nos falta una hoja en el medio? No. Son las etapas del negocio, ¿no? Entonces, acá un formato propio, digamos, hay un montón de bibliografía, como decía Gabriel, pueden encontrar en libros quizás mejor detallados, pero en términos generales tenemos un inicio de una empresa que está en rojo, porque para iniciar una empresa siempre hay que hacer inversiones, entonces necesitamos fondos, y ahí es donde podemos armar un plan de negocio, presentarlo y conseguir inversores. Después la empresa debería tener un momento de crecimiento, ¿no? Donde ponemos en amarillo porque quizás tenga excedente de fondos o quizás necesite, depende de cómo es la situación. A veces puede crecer con fondos propios que genera de la operatoria, o a veces requiere financiación, ¿no? Eso depende mucho de la estrategia de la empresa, el mercado, la competencia, ¿no? Si yo tengo un producto muy bueno y, no sé, lanzo las paletas como lanzaron algunas heladerías en algún momento y sé que atrás mío van a venir todos porque es furor, entonces tengo que acelerar el crecimiento de la empresa para ganar mercado. Entonces necesito mucha inversión, ¿está bien? Porque tiene barrera de entrada baja, bueno, algunas cosas que pueden capaz que haber escuchado. En la madurez en general la empresa está funcionando bien, y debería tener excedente de fondos. Y ahí podría empezar a repagar deuda, pagar dividendos, hacer recompras de acciones, cosas que ustedes también ven en el diario. El otro día leí una nota de Globan que estaba haciendo recompra de acciones. Entonces depende del momento. Y después otro momento es reconversión o declive, ¿no? No pusimos la muerte porque ya estamos cada vez más. No, pero eso está el día lindo y el día con tormenta. Claro, sí, me encantó. Ven ahí, la reconversión sería, bueno, nos queremos... había un caso que ahora no es muy bueno, pero en un momento había una disquería que se llama Musimundo. Y la compró una empresa. Que no es joven. Sí. Y la compró una empresa. Y yo, ¿para qué van a comprar una disquería estos tipos? La compraron los nuevos accionistas para usar toda la cadena de distribución y vender electrodomésticos. ¿Está bien? Eso es una reconversión. Entonces ahí necesitamos inversión. El otro día salió una nota también de PECOM, una empresa de energía, que está haciendo una reconversión. Entonces también los accionistas salieron, está en la bolsa, publicado, etcétera, salieron a invertir fondos a través de capital y a través de obligaciones negociables para reconvertir la empresa y cambiar un poco algunas actividades. Entonces, esas son las etapas del negocio. Le pusimos los colores en función de en qué momento necesita fondos o puede generar un excedente y pagar. Siempre contamos lo mismo cuando estamos en clase. En Argentina no hay un mercado tan desarrollado de acciones, pero en otros países esto es muy importante, porque si está en Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchas administradoras de fondos de pensión, los fondos de pensión serían los que pagan las jubilaciones a la gente, en general invierten en empresas maduras, porque tienen un flujo de fondo estable y lo pagan a través de dividendos. ¿Está bien? Entonces y son menos riesgosas. Y son menos riesgosas, claro. En el inicio,
un proyecto lo que va a buscar muchas veces en lo que le llaman venture capital, que es en inglés, pero son fondos de inversión que son, digamos, bastante amigos del riesgo, ¿no? Entonces ponen plata en distintos proyectos, es como ir a la ruleta, ¿no? Vas al casino y pones en algunos números, sacás en algunos y en otros perdés. Bueno, hay fondos que se dedican a eso, entonces en cada uno ahí teníamos, bueno, en qué actividades requiere fondos y de dónde los obtendría. Cuanto más riesgo, el que va a poner la plata es un accionista y va a querer más retorno, ¿sí? A través de incremento de valor de la acción o a través de dividendo. Ya había que pasar de hoja, me parece, ¿no? Pues venía muy lento. Perdón. En realidad les iba a mostrar una cosita más. Les iba a mostrar una... ¿querías mostrar algo más, Sí. Entonces al inicio son accionistas y después pueden entrar en madurez o en crecimiento, pueden entrar los bancos a prestar plata, pero el banco siempre necesita un fondo más estable, un flujo fondo más estable, ¿no? Y ahí de nuevo plan de negocio, ¿no? Que está lo que viene después. Ahora sí. Bueno, entonces acá, un poco lo que está, lo tenía acá también. Entonces lo que tenemos ahí es el requerimiento de fondos y un flujo fondo operativo no probado. Entonces ustedes imagínense cuando alguien dijo, che, vamos a armar una empresa que le vamos a poner Uber de nombre y lo que va a hacer es que la gente con el celular va a pedir un auto. Bueno, en realidad en ese momento se pensaba en compartir viajes, no necesariamente. Entonces vas con eso a un banco, el banco se te muere de risa y dice, ¿para qué alguien va a usar el teléfono para eso si tiene los taxis? Entonces imagínense hace como 10 años atrás, ¿no? Entonces... Bueno, es como lo que pasó con Netflix y Blockbuster también. También, Netflix, bueno, sí, que Blockbuster le ofrecieron que compre Netflix y Blockbuster se rió y dijo, no te lo compro. Bueno, así le fue, ¿no? Así le fue. Entonces, si yo tengo... Podemos hacer un segundo de silencio para Blockbuster, ¿no? Sí, todos. Bueno, entonces, si no tengo un flujo operativo probado, o sea, digamos, hay una habilidad de negocio, está evaluado, etcétera, pero todavía no se sabe si va a funcionar o no, entonces en ese caso hay un riesgo muy alto y la van a financiar accionistas. Cuando decimos accionistas es esto que les comentaba, si son empresas de tecnología, en general son fondos de riesgo, digamos, que están acostumbrados a este tipo de inversiones y se quedan un porcentaje ahí, y lo que se negocia es qué porcentaje de la empresa se quedan a cambio de cuánta plata. Entonces, en algún momento, no lo llegamos a poner, pero en algún momento, capaz para el año que viene, podemos hablar de las rondas de inversión para las empresas de tecnología. Hay distintas series que se llaman, que es si el negocio, cuando es un negocio muy incipiente, que no está aprobado, vamos a entregar mucho porcentaje, entonces pedimos poca plata si somos de los fundadores, y bueno, y ahí va avanzando, ¿no? La cuestión es que después cuando tenemos el flujo de fondos ya más estable, el riesgo es bajo, ahí sí entran los bancos o otras formas de financiación. Creo que venimos bien con el tiempo, ¿no? Nos vamos a tener que hablar de otro tema después. No, estamos bien. Bueno, entonces acá un poquito este cuadro que nos quedó un poco incompleto, pero vamos a completar ahora verbalmente. Cuando tenemos requerimiento de fondo y flujo de fondo operativo no aprobado, o sea, todavía no hay una actividad que esté generando disponibilidad de fondos, en tecnología, fíjense que a la derecha está Amazon, cuando nació Amazon, ¿no? Amazon nació como una librería, o sea, vendían libros online. Hoy yo creo que la mayoría lo conocen Amazon por el servicio, digamos, de hosteo en internet y eso que lo usan la mayoría de las empresas tecnológicas. No creo que vendan muchos libros hoy en día, ¿no? Pero bueno, cuando nace Amazon, ahí los inversores fueron empresas que están acostumbradas al riesgo, más allá de los fundadores también, ¿no? Los que tienen la idea. Uber pasó lo mismo, Airbnb pasó lo mismo, bueno, hay infinidad de empresas. Mercado Libre, para decir una local, ¿no? Vayan tranquilos con el tiempo, si entran en este tiempo buenísimo, la idea va a entrar bien. Sí, la idea es no pasarse, si terminan antes no hay ningún problema, porque les pusimos unos minutitos de más para que puedan estar tranquilos. Perfecto. Toma un tiempo adicional. Sí. Bien, entonces ahí después decimos, entonces ahí entran los fundadores y empresas de capital de riesgo, que es lo que está en el primer bloquecito. En el segundo, lo que se busca, eso cuando, no sé si lo comentarán cuando hablen de plan de negocio, pero no sé cómo está enfocado, pero
cuando hay un proyecto tipo Amazon o Uber, se piensa ya en la estrategia de salida. O sea, los que fundan la empresa la fundan pensando en esta empresa va a valer tanta plata y se la podemos vender a este o a este o a este, o la sacamos a la bolsa. Es una estrategia que se plantea desde el inicio del proyecto, ¿no? Entonces ahí entran los fundadores, capital de riesgo, o se puede hacer la emisión de acciones. Entonces, cuando ustedes vean, muchas veces pueden ver que sale una fotito que dicen, no sé, Globant salió a la bolsa y están todos con cara de felicidad los fundadores, es porque en ese momento se están llenando de guita, ¿está bien? Por eso están felices, yo también estaría feliz, ¿no? Porque al hacer una oferta pública de acciones, parte de sus acciones las venden y hacen caja todo el esfuerzo que estuvieran haciendo, ¿no? Después ya vamos bajando el riesgo, o sea, a medida que vamos para abajo vamos bajando el riesgo. Cuando ya hay una actividad conocida con riesgo medio, pueden entrar los fundadores, capital de riesgo o emisión pública de acciones. Acá no lo llegamos a poner, pero un ejemplo era Vista Oil, que no sé si la han oído nombrar. Es una empresa petrolera que la funda un tal Galucho, que fue presidente de YPF, después se fue a la Bolsa de México, armó una empresa, hizo una ronda de inversión, le pusieron plata y con eso fue y compró varias petroleras en Argentina, principalmente. Y entonces era una empresa nueva, pero se iba a dedicar a una actividad que ya era conocida. Entonces, si hace las cosas bien, es bastante sencillo, digamos, tener un flujo de fondos y tener capacidad de repago, ¿no? Y que la acción suba también, ¿no? Porque los accionistas lo que buscan es eso. Un poco acompañando lo que decía Silvio, en esto que uno dice de las empresas que cuando las están armando desde ese punto inicial, ya está pensado cuál va a ser el camino que va a tener esto de o entran rondas de inversores adicionales o salgo a la bolsa. A veces uno hasta lo puede llegar a ver cuando está en el momento constitutivo, que la forma en que se constituye es distinto el concepto embrionario de cualquier otro proyecto de negocio. A mí me tocó, por ejemplo, ver uno de una cadena de, no voy a decir nombres por las dudas, para no hacerle propaganda tampoco, de ver uno de que era justamente una cadena de tienda para mascotas, que hoy es una cadena reconocida a nivel local, que incluso está en otros países, y cuando arrancaron eran 4 o 5 fundadores, y ya para que se den una idea de hasta dónde llega, en el estatuto de la sociedad, o sea, al momento de constituirlo ya estaba previsto los distintos tipos de acciones que iban a tener, porque ya estaban previstos en el momento inicial que iban a tener 4 rondas de ingresos de inversores, que ellos iban a arrancar, iban a ser los socios fundadores, obviamente esas acciones iban a tener un valor mayor desde el punto de vista de que iban a poner menos dinero, iban a tener un mayor porcentaje y se iban a reservar la mayor capacidad de voto en las decisiones de la compañía. Y las rondas siguientes iban teniendo una prima de emisión o de ingreso mucho más alta, entonces para poder llevarse una acción tenían que poner mucho más pesos, por así decirlo. Entonces un poco acompañando, estos 4 o 5 inversores iniciales estaban en lo que sería como en el caso ahí que decía él de Uber, ¿no? O sea, planteándolo, eran accionistas que ponían su primer capital, y en la segunda etapa, cuando ya la empresa estaba más o menos madura, ya tenía locales, ya estaba funcionando, volvieron a salir a hablar con muchas veces esta gente que tiene contactos y demás, y así como nosotros nos juntamos a comer un asado y hablamos del partido del domingo, ellos se juntan a comer un asado y se venden acciones. Por eso les va bien a ellos y a nosotros no, por ejemplo. Bien, entonces en ese sentido se juntaban y empezaban a hacer la siguiente venta de acciones. Entonces ya estaban las categorías B, C y D de las acciones previstas. Estamos hablando cuando hicieron el estatuto de la sociedad. ¿Okay? No es lo mismo que pasa cuando arma uno una empresa familiar, que la arma mamá, papá y los hijos, por así decirlo, y está pensando en el capital familiar nada más. Y después si eso explota de alguna manera, no saben cómo terminar de acomodarse esa nueva estructura. Entonces es un poco lo que planteamos de la concepción de negocio desde el punto cero, pensando en los futuros flujos de fondos que va a tener desde el punto de vista de la financiación con capital de accionistas, hasta que después pueda financiarse con el mercado. Hoy por ello se puede financiar con quien quiera. Claro, y eso, hay un poco lo que dice Matías, es importante, se prevé desde el momento del armado de plan de negocios, porque lo peor que te puede pasar es tener una buena idea, tener un buen proyecto y que te quedes sin plata. ¿Por qué? Porque si te ven que estás sin plata, estás desesperado, te
van a sacar mucho más porcentaje de la empresa para darte la plata. Entonces, eso se planifica, en general se va viendo la ejecución y se sabe en qué momento hay ciertos hitos que se tienen que cumplir y en ese momento se hace una nueva ronda de inversores, como decía Matías, pero a medida que la actividad está más probada, el riesgo es menor, el porcentaje que hay que entregar es menor. ¿Está bien? Entonces, siempre el riesgo está atado, digamos, a la recompensa. Si yo voy a invertir en una empresa que está establecida y funciona bárbaro, tengo bajo riesgo, no voy a esperar demasiada rentabilidad. Ahora, si tengo que invertir en una empresa que no sé qué va a pasar, y es como ir a tirar una ficha en la ruleta, bueno, entonces ahí voy a pedir más. O sea, si esto sale bien, me quedo con mucho más, ¿no? Esa es un poco la idea. Y acá es justamente un poco lo que hablábamos un ratito, es qué es lo que están esperando. O sea, desde el punto de vista, si quieren, pénsenlo ahora, hablando un poco también del negocio y del flujo de efectivo, es qué es lo que está esperando quien me va a financiar a mí. Entonces, si yo me paro como si fuera la empresa que está saliendo a buscar capital desde alguna manera para financiar sus actividades, lo que tengo que estar pensando es qué es lo que está esperando quien me va a dar el capital a mí. Si yo voy a salir a buscar una ronda de accionistas, como el ejemplo que les puse antes, obviamente lo que va a estar buscando todos los que participen de esa ronda de capital va a ser ¿qué? Una promesa, una expectativa de dividendo futuro que va a ser la rentabilidad del dinero que coloque, o la posibilidad de que la empresa empiece a crecer de valor de tal manera que cuando venda sus acciones consiga más dinero que la que puso originalmente. O sea que es una expectativa de crecimiento desde el flujo de fondos por el dividendo o una expectativa de crecimiento por la capacidad de venta futura de las acciones que tenga. Por el otro lado, en ese sentido, y aclarando porque me estaba olvidando, en ese sentido, ¿qué se analizarán? Y analizarán justamente como índice de referencia el ROE, que es justamente el rendimiento, el retorno de la inversión, por así decirlo. Entonces analizarán desde ese punto de vista. En el caso de una entidad financiera, en realidad lo que va a estar, el objetivo principal de la entidad financiera, sea del tipo que sea, bancario o cualquier otra, lo que va a estar interesado es por la renta del capital, o sea que lo que quiere es poder cobrar el interés. De hecho, fíjense que cuando muchas veces, salvo casos muy puntuales, los bancos no están interesados que uno precancele las financiaciones que toma. No te vienen a ofrecer, che, vení que precancelame. No, yo quiero cobrar el interés. Por eso también es que la mayoría también utilizan el sistema francés, que es el que permite cobrar mayor parte del interés en forma anticipada, ¿no? Entonces, eso también no es una trampa, es parte de la regla de juego, llamémosle, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a estar mirando la actividad financiera? Y la actividad financiera va a estar mirando un montón de aspectos, pero fíjense que donde se van a terminar parando con más peso, por así decirlo, va a estar dado en la liquidez. O sea, qué capacidad real de pago va a tener la compañía. Y en ese sentido estará mirando la capacidad real de generar fondos. No va a estar mirando solamente que la empresa gane, porque a veces uno piensa y dice, para conseguir un préstamo yo tengo que tener un resultado positivo. Obviamente, siempre tener un resultado positivo te va a ayudar mucho más, pero lo que tengo que estar demostrando yo es la capacidad de generar un flujo de fondos positivo, que eso demuestra que yo tengo capacidad de pago. Me pasa muchas veces viendo balances con empresarios, que a veces uno lo mira desde el punto de vista de el empresario pyme tradicional en Argentina, tiene una perspectiva de mirar mucho el aspecto fiscal, por así decirlo, y es entendible por la carga tributaria que hay en nuestro país, y al mismo tiempo está haciendo un débil equilibrio con tener un balance interesante para obtener una financiación. Pero lo que mira es el resultado. Siempre mira el resultado, y me ha pasado varias veces de tener que decirle, levantar el punto de decir, no tenés un problema en el resultado vos, en este caso, frente a tu cliente, tenés un problema en que tu pasivo corriente es mucho más grande que tu activo corriente. Entonces el banco va a decir, aunque vendas todo tu activo, no me llegás a pagar. O sea, tenés que salir a liquidar maquinaria, tenés que salir a liquidar, o tenés que hacer varios ciclos de negocio para poder cancelar el activo corriente, con lo cual tenés un problema de liquidez. Acá, para nuestros estudiantes de estados contables, tenemos los usuarios tipos de la información contable, que creo que en la primera clase los contamos, que eran los inversores actuales y potenciales, que serían los accionistas, y los proveedores de fondos, los acreedores actuales y potenciales, que serían la deuda financiera. La información contable está pensada para ellos. ¿Por qué? Porque se entiende que son los que proveen fondos para que la empresa funcione y crezca.
una cosita más, y para el final del cuatrimestre, ratios, ¿no? Que ahí tenemos ROE, tenemos algunas cositas que ya estuvieron viendo. Un cúmulo de buenas noticias para el viernes, ¿viste? Así un canto a la alegría. Bien. Entonces, obviamente acá lo que planteamos como una segunda conclusión, en la anterior lo que habíamos planteado un poco es, puedo tener mucho flujo de caja y estar teniendo pérdida, o tener mucha ganancia y no tener flujo de caja, con lo cual acá tenemos una segunda conclusión de esta vinculación del estado de flujo con el negocio, desde el punto de vista de que muchas veces puedo necesitar reinyecciones de fondos, o sea, el capital con el que arranqué pudo haber servido para hasta un cierto punto. Después mi capacidad operativa por ahí no me permite crecer, me permite mantener el negocio. Por ahí hay una necesidad de inyección de fondos para poder dar el siguiente paso o el siguiente escalón. En el caso que les contaba yo de esta empresa que estaba pensando en las rondas de accionistas, ya sabían ellos que el capital inicial que ellos ponían le iba a permitir colocar a la empresa, por así decirlo, permitir mostrar a la empresa, que la empresa se haga conocida para poder tentar a que el resto entrara al negocio. Pero para poder crecer, iban a necesitar una inyección de fondos, iban a necesitar esas otras rondas de capital. Y dicho y hecho, cuando aparecieron las otras rondas, la empresa no solamente creció a nivel local, sino que también se expandió a nivel regional. Entonces empezó a poner también locales en otros países, con lo cual era necesaria la inyección de fondos. Y obviamente, quien ponga dinero en algún lado, y piénsenlo desde el punto de vista, ustedes son potenciales accionistas o son potenciales financiadores. De hecho, muchos de ustedes lo son sin saberlo tal vez, o por lo menos sin conciencia de serlo. Cuando ustedes están invirtiendo un excedente de sueldo que tuvieron, ¿a alguien le queda excedente de sueldo? No sé qué era eso. Bueno, pero lo tengo que decir porque es la forma que se me ha ocurrido para plantearlo. Bueno, si alguien tuviera potencialmente un excedente y lo colocara y, por ejemplo, pone plata en un fondo común de inversión, muchos de esos fondos comunes de inversión, ¿en qué invierten? En acciones. Y esas acciones que terminan siendo, es una colocación de dinero para financiar una actividad de una compañía. O podrían ser obligaciones negociables, o podría ser algún otro formato. Entonces, indirectamente, ustedes son potenciales colocadores de fondos para el mercado privado. ¿Y qué es lo que quieren cuando ponen plata en un lugar? Primero, que vuelva. En Argentina, siempre que pones plata en algún lugar, esperás que vuelva la plata. Y que vuelvan en formato de plata, no de otra cosa. Eso es lo primero que queremos. Y lo segundo, que ya es un ideal, que venga más. A veces estamos tan complicados que decimos, con que se mantenga me alcanza, ¿no? Porque está cuando decís, viste, pierdo en todas. Bien, vos decís, tiro una ficha a la ruleta y salen letras, que me canta una letra, bueno. Bien, entonces, ¿por qué es importante el flujo de fondos? Si esto estamos yendo, va a terminar de amigarlos de una vez, ¿no? Es, número uno, porque justamente estamos hablando de analizar liquidez contra rentabilidad. No necesariamente estamos hablando, son dos conceptos distintos, no compiten entre sí, pero los tengo que analizar. Entonces ahí va a estar dando vueltas que la liquidez va a estar hablando, vamos a estar viendo el tema del efectivo, y por el lado de la rentabilidad vamos a estar viendo qué de beneficios realmente se han devengados, pero no necesariamente es el fondo que yo tengo. Lo otro a tener en cuenta es que siempre va a existir el riesgo de tener utilidad sin caja, y es o tener utilidad sin efectivo. Entonces es un tema siempre a tenerlo presente. Y por último, que hay ciertas decisiones que yo puedo basar en el estado de flujo efectivo, como justamente la capacidad de la continuidad financiera, el pago de dividendos, etcétera, entre otros. O sea, es la capacidad que voy a tener yo de poder repagar o de poder financiar actividades. Bueno, acá algunas cosas más que queremos agregar. Algo que hablamos del principio es calzar los plazos de pago con los flujos de caja. Entonces, no financiar capital de trabajo con préstamo de largo plazo, porque vamos a pagar intereses que no necesitaríamos pagar, y tampoco comprar un activo fijo con un préstamo de corto plazo, ¿no? Nadie se compraría, digamos, un auto con un préstamo a 3 meses, porque sabes que no lo vas a poder pagar. Eso es un poco calzar plazos, los flujos de ingreso con los flujos de salida. Entonces yo, si voy a invertir en un negocio nuevo y pienso que lo voy a recuperar en 5 años, no puedo pedir un préstamo a 6 meses. Tengo que por lo menos 5 años o 10 como para poder tener tiempo de repagarlo. Y bueno, no confundirnos esto que ya venimos insistiendo bastante en, o sea, mayor venta y mayor caja no necesariamente es una buena noticia, tenemos que ver también el resultado.
Y no olvidemos que hay algunas que a veces los estados contables, los tres amigos que estaban al principio, a veces tienen algunas trampas que confunden al inversor. Y no son trampas en el buen sentido, ¿no? Pero son ciertos aspectos de reconversión monetaria o de revaluación que generan un flujo de ingreso, o sea, un flujo de renta que en realidad no es financiera, es económica. O sea, por ejemplo, un contexto como inflación está generando un concepto de ganancia para tratar de hacer un formato homogéneo de información. Pero esa ganancia por ahí no está financieramente en ningún lado. ¿Okay? Entonces, al contrario, el hecho de tener mucho dinero en un contexto inflacionario, lejos de ser algo positivo, es algo negativo. Si no, piensen ustedes mismos, cada vez que tenían plata en el bolsillo, cuando la inflación era muy alta, lo que trataban de hacer es comprar, estoqueate. No sé qué. Hay una promoción de esto, comprá. Bien. Ya tengo papel higiénico para 5 años, no importa, comprar. Seguí comprando. Comprar. Aparte hubo escasez en un momento. Porque alguien lo compró todo. Claro, eras vos. Yo. Tenía papel higiénico por también, todos lados. otra cosa es que en la contabilidad nosotros podemos activar, o sea, reconocer como activo muchas cosas, pero también hay que pagarlas, ¿no? Entonces ese también es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, hablando como la noticia, la historia tenía que terminar bien, nos dimos cuenta que podían convivir ellos, los 4 juntos, entonces bueno, la historia terminó bien. Se conocieron, pudieron entender qué podía dar uno, qué podía dar otro y cómo beneficiarse y beneficiar a los usuarios tipo de la información contable para los chicos de estado contable. Exacto. Entonces ahí dejamos un espacio también para ustedes. Mira qué bien, mira qué bien. Está muy bien. Mira el tiempo, mira el tiempo. Dejamos un espacio también para preguntas. Bueno, excelente, la verdad, un aplauso. Y terminó contento él. Está contento ahí, festejando ahí que tiene 3 amigos nuevos. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Esperen que los felicito, quería interrumpirlos. Lo que, si bien los conozco mucho, me admira mucho la capacidad de explicar un tema complejo en forma sencilla, amena. No sé qué les pareció. Si alguien, no teníamos previsto preguntas, y la segunda conferencia es bastante larga, porque como bien señalaste es un tema muy en profundidad, pero de todos modos si hay alguna pregunta, por supuesto los invitamos a pasar aquí al micrófono y podemos hacerla. No sé si... El micrófono intimida. Sí, micrófono. Yo, digamos, voy a hacer yo una pregunta disparadora, si ustedes quieren después siguen, si no podemos ya después pasar a... Yo les voy a pedir que hagan solamente se los pregunto ahora, digamos, como que hagan una especie de mensaje para los chicos que les gustaría transmitir, dado que estamos en un Lomas Te Inspira, ustedes con la experiencia profesional que tienen, básicamente un mensaje, y antes, si quieren comentar, bueno, cómo es esta experiencia de participar en el Lomas, ¿no? Serían 2 consignas. La primera es que nos den un pequeño feedback de cómo fue participar en el Lomas, y la segunda, la inspiración hacia los chicos. La pregunta mía es, en la práctica profesional, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ustedes ven en los manejos financieros? Bueno, respondo. ¿Arranca el reloj de vuelta? Vamos ¿Lo con... ponés de vuelta en 1 hora de vuelta? ¿Y en 1 hora le alcanza? No sé, pero me la juego. Digo esto porque, bueno, creo que tal vez, si yo trato de sentarme donde están ellos y uno a veces no se da cuenta, y bueno, hace falta profesionales con experiencia, y de repente, bueno, ustedes como contadores y con la experiencia que tienen, porque los conozco, y bueno, me parece que no es fácil la pregunta, por eso se las quise hacer y es un desafío, yo no estaba preparado, pero confío en que van a dar una respuesta breve y muy buena. Arrancá vos entonces, Matías. por breve. Tengo mucha fe, les tengo mucha fe porque son de Lomas. Te dijo que era una buena respuesta que estaba esperando. Y me la pidió a mí. Yo creo que sí. A ver, uno de los principales problemas que hay es que, y creo que es la contaminación, hablándole mal y pronto. Es que el empresario en general está contaminado por un montón de aspectos que son de corto plazo, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces lo que termina pasando es que
si queremos hacer una analogía, el árbol le termina tapando el bosque. Entonces lo que termina ocurriendo muchas veces es que el contexto económico argentino es tan complejo en un montón de aspectos que muchas veces está corriendo con el pago de los sueldos a fin de mes, terminó de correr esa carrera y ya está pensando que vencen las cargas sociales 2 semanas después, 2 semanas después le vence, o 1 semana después le vence el IVA, y cuando terminó de dar la vuelta ya viene de vuelta el pago de sueldos, de vuelta a volver a arrancar. Con lo cual uno de los grandes problemas que hay es esta cuestión de la contaminación constante que hay con el contexto económico complejo, bueno, que hace brillante, ¿ves? que no lo puede dar vuelta. Porque a veces no se hacen previsiones. No. Como por ejemplo, tengo que sacar un crédito para pagar aguinaldos, es suicidarse, ¿no? Bueno, es como no pagar la tarjeta. Claro, no pagar la tarjeta de crédito o hacer la compra de supermercado en cuotas. O sea, son situaciones que son de una complejidad financiera y que a las empresas, eso mismo que a veces uno piensa, eso me pasa a mí, o le pasó a un familiar mío, o le pasó, lo piensa a título personal, a las empresas les pasa también. Claro, me puedo endeudar para una máquina, para una inversión de capital, pero endeudarme, sí, a veces hay que hacerlo, lamentablemente. Sí, ojo, hay veces que pasa que no hay más remedio. Por ejemplo, en los contextos, a veces es la entrada en el contexto inflacionario, uno dice es un problema y a veces muchas veces son oportunidades. Mirá, lo definiste muy bien, porque de repente aparece un crédito a tasa blanda y yo mismo me ha tocado decir, tomalo. Sí. Y decís, pero ¿para qué me No lo necesito, no, tomalo. Tomalo. Claro, porque son las imperfecciones de mercado, ¿no? Es que hay mucho preconcepto de ¿para qué me voy a endeudar? Porque es un problema estar endeudado con el banco. Pará, depende de la tasa, analizá la tasa. Bueno, esto que vos decís es muy importante y es un poco, ustedes me corrigen, porque lo que queremos transmitir, ¿no? Una cosa es, por eso fue la pregunta de la experiencia, una cosa es el libro, lo que debe ser, y después en la realidad, o sea, nadie te diría, tomá un crédito para pagar aguinaldos, tendrías que haber, sí, pero de repente la tasa es muy conveniente y de repente el costo de oportunidad de ese dinero trabajando en otra parte del negocio, sí, esto es para que no dejemos de pensar, esa es mi inspiración hacia ellos. No, y una cosa que a veces pasa, que lo aclaro ahora, por ejemplo, porque estamos en un contexto ahora de desaceleración inflacionaria, ¿correcto? Exacto. La desaceleración inflacionaria que está haciendo que, por ejemplo, muchas empresas vinculado que se juntan, en Argentina nunca tenemos una situación sola, siempre se mezclan 2 o 3, entonces desaceleramos la inflación pero tenemos recesión. Entonces, con ese contexto lo que está pasando es que están cambiando los flujos de pago. Entonces, si vos ya tenías toda tu economía calzada en un flujo de pago de que mis proveedores me pagaban a 30 días y de repente empiezan a pasarse a, bueno, no hay tanta inflación, ¿podemos pasar a 60? No. Por Dios no lo hagas, pero no tenés más remedio. Y vos por ahí te das vuelta a tu cliente y tu cliente no tiene esa capacidad. Entonces, hoy estamos en una época compleja en esa micro, en la micro de los cambios de los ciclos de pago. Y sin acusar a nadie, lo sufren mucho las pymes, porque las empresas grandes que tienen más espalda y que tienen poder de negociación, te dicen te pago 60. Es que la empresa grande es la que te obliga a cambiar y vos cuando te das vuelta a tu cliente no tenés, son más chicas que vos por ahí, no tenés esa capacidad de... A ver si aparece algún otro problema, a ver Silvio, le tengo fe a Silvio. A ver, no, pero iba a decir que también hay que, no era tanto respuesta en esto, pero era que el tema de la adaptación, ¿no? Uno puede hacer planes, hay que hacer planes, es necesario, esto un poco más mensaje inspirador quizás, hay que hacer planes, son necesarios, pero también hay que adaptarse. En la vida las cosas nunca salen como uno se las propone y hay que ver dentro de los resultados que uno obtiene de lo que está haciendo qué puede hacer, ¿sí? Entonces muchas veces hay situaciones que uno cree que son un problema y en realidad puede haber una oportunidad. Entonces me parece eso es importante, plantearse siempre objetivos y ir adaptando a la realidad, ¿no? Entonces, nosotros ya nos recibimos acá en esta casa de estudio hace muchos años, cambié de tema, ¿no? Pero bueno, yo veo los 4 minutos y hace muchos años... Él dijo que podíamos hablar también de cómo nos inspira, cómo nos sentimos acá. Bueno, esto nos inspira a mí, porque nos hace siempre repensar las cosas, ¿no? A mí me gusta participar mucho en la facultad, empecé cuando terminé la carrera de contador, porque eso te desafía constantemente y además por lo menos en mi caso a mí me renueva estar en el aula, ir y escuchar las cosas que cuentan, los problemas que comentan, etcétera. Siempre hay una retroalimentación, nosotros nos llevamos mucho y por eso siempre los invito a los que quieran dar clases, participar en la facultad, porque es una forma de mantenerse siempre activo y siempre al día con lo que está pasando, ¿no? Nosotros nos convocan para dar esta charla
charla, nosotros, bueno, primero, ¿qué tema vamos a hablar? Que le puede interesar a los contadores y a los licenciados. A ustedes, a los licenciados, les va a interesar muchísimo, porque en ciertos roles en una empresa donde hay que tomar decisiones, es importantísimo mirar el resultado, pero también es importantísimo mirar la caja. Por esto de que hablábamos, que si no llego a pagar los sueldos, tengo un problema. Y entonces hay que planificar, hay que adaptar, etcétera. Y ya perdí el hilo, pero bueno, lo importante es, claro, esto, cuando traemos un tema, tenemos que, bueno, ¿qué tema podemos hablar? Y entonces ahí nos tenemos que poner a pensar cómo lo armamos, qué ponemos, cómo hacemos. Y todo eso, por lo menos en mi experiencia, vale un montón. O sea, yo disfruto estar acá en este momento y después me voy a quedar a escuchar para seguir aprendiendo también con la charla que sigue, pero bueno, eso me parece que es muy importante. Desde mi lado, yo la vez pasada te había hecho un comentario el año pasado con respecto, no voy a repetirlo, ¿no? Con respecto a participar puntualmente de lo que sería de este evento en particular. Si bien es un evento, fue positivo igualmente, les aclaro, porque el público se renueva, él sabe a qué me refiero. Yo dije, bueno, yo lo puedo repetir, yo había dicho que para mí, que en su momento él hablaba mucho con Gabriel, él muchas veces me venía diciendo tenés que participar, hasta que un día logramos alinear los planetas y que participe, y yo dije, bueno, esto es como venir y jugar la Champions acá, ¿no? O sea, venía jugando un campeonato y me tocó jugar algo de un nivel superior. Bueno, ya la estoy jugando por segunda vez. Es como, viste, con el equipo pero que le gusta. El año pasado yo tenía que venir. Vos tenías que venir, no, te había pasado. Me pasó algo, y este año iba a venir Agus, que no sé dónde estás. Tuvo que salir recién. No, pero ya lo comprometimos para que... Para el año que viene vamos a estar con Agustín también. Que no, a ver, a mí siempre me gustó porque justamente siempre que hablábamos, yo me acuerdo que con Gabriel nos cruzábamos siempre, yo doy clase también en el seminario y cuando yo salgo él entra, ¿no? Normalmente por un tema horario, y nos cruzábamos en esto de pasillos, que muchas veces pasa con docentes que te vas cruzando y se generan sinergias de, a veces, yo no cursé con él, o sea, no hice la carrera de licenciado, o sea que no cursé con él, y se genera la sinergia igual, y veníamos hablando de tenemos que trabajar juntos, nos cambiaron el plan de estudio, se nos rompió lo de trabajar juntos, pero de alguna manera pero peleamos contra el sistema y acá estamos. Absolutamente. Entonces esto es como que participar acá es como que es un volver a esa situación de decir, bueno, juntemos a las dos partes, al licenciado y al contador de vuelta, a mí me permite salir del cuadrado de vez en cuando, o sea, eso me invita a mí, o sea, dentro de lo que él decía de prepararse y demás, a mí me invita a salir del cuadrado, cosa que me cuesta un montón. Soy muy contador, muy cuadrado también, pero me ayuda muchísimo en ese sentido, entonces ver desde otro punto de vista las cosas. Excelente, la verdad que les agradezco mucho. Ya estoy pensando, no quiero tirar temas, pero ya estoy pensando temas, y lo financiero es apasionante y tiene mucho que ver con... Yo ya lo tengo el tema del año que viene. Porque fue el que no me aceptó él este año, pero ya no le va a quedar otra. ¿Querés decirlo o no? Que porque lo quiero... Que quede suspenso. Sí, lo quiero consensuar con vos, Si lo eligieron ustedes va a estar bien. Bueno, un fuerte aplauso. Los chicos del Centro de Estudiantes le van a entregar un obsequio.